Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Somos B2B, el podcast de I Lead You, donde hablamos con profesionales del mundo del marketing y las ventas B2B. Hoy tenemos, la verdad que yo tengo que reconocer que estoy especialmente contento porque Ángel es una persona que sigo desde hace tiempo y comparto, bueno, no voy a decir al 100% por no ser pelota, pero comparto mucho de su manera incluso de pensar en relación al brand content y al inbound y de su manera de hacer las cosas, la verdad. Ángel, un placer y muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Hola César, pues muchas gracias a ti. Para mí es un placer. Ya te digo, vengo con mucho gusto y nada, pues con muchas ganas de disfrutar de una conversación entre colegas de profesión que seguro que nos deja muchos aprendizajes. Estoy seguro que hoy vamos a aprender todos mucho de ti, Ángel. De Pues si todo, te de los parece, dos. Ángel, para ir empezando, ¿quién es Ángel Mojarro? Más centrados, por supuesto, en la parte profesional y un poquito, para que no te conozca tu trayectoria profesional, para saber quién nos está hablando. Pues mira, Ángel es un chico de Huelva, extremadamente normal, que se licenció en periodismo en la Universidad de Sevilla. Eh, Hizo un máster en comunicación, empezó a realizar una tesis doctoral y llegado a un punto de precariedad laboral en mi tierra, pues me surgió el típico, ¿no? El cumplir con el sueño americano, pero trasladado al andaluz que sube, ¿no? A la capital, pues en busca de oportunidades laborales, de desarrollo personal y profesional. Y nada, pues en un momento dado me fui a Madrid, parecía Paco Martínez Soria con las maletas mirando para arriba, estaba un poco desubicado en las primeras semanas, como comprenderás. Y bueno, pues al final estuve con una beca en Telefónica, después me fui a una empresa de relaciones públicas y comunicación muy tradicional a montar un departamento de social media, porque había muchos clientes de radio, prensa y televisión, pues que demandaban mucho ese servicio. De ahí pasé a otra agencia de marketing, pues, donde trabajé con clientes de la talla de Mini, de Suzuki, de Bosch, ¿no? De clientes, grandes corporaciones. Y al final, finales del 2018, pues presenté un CV en Product Hacker, buscaban a una persona para un proyecto en concreto, muy relacionado con el contenido, con el marketing. Pues allí fue Ángel, echó el currículum y nada, fue guay. Y en enero del 2019, pues empecé a currar en Product Hackers. Así a grandes rasgos, no me quiero enrollar. Pero bueno, en Product Hacker es verdad que desde que llegué empecé en un proyecto de branded content. A partir de ahí evolucionamos a crear un departamento de contenidos. De ese departamento de contenidos evolucioné a la figura de marketing manager hasta hace pues un par de meses en el que me encargo o mi responsabilidad principal es velar porque la identidad y los mensajes de Product Hacker pues tengan todos la misma coherencia, ¿no? Que quizás será un poco el punto o el punto común de nuestra charla de hoy, César. Sí, un poquito empezamos por eso, Ángel, si te parece. Como bien comentas, eres un poco el sheriff que tiene que controlar que la marca no se desvía. Si profundizando un poquito en esto, ¿nos puedes dar algún tip de la estrategia? Al final, Product Hackers es una empresa que todo el mundo del entorno digital, todos conocemos. Entonces, sin desvelar ningún secreto, dos, tres tips sobre los que trabajéis la marca a nivel de estrategia. Pues sí, aquí hay varios elementos que confluyen y al final una estrategia de branding o de marca, pues no es lo mismo que lanzar un TJB en un entorno donde tengas una significancia y hayan dos versiones y tú puedas sacar una conclusión en 10, 15, 20 días, ¿no? Aquí al final partimos de una base que son pues los valores de la compañía, es decir, el primer paso que se tuvo que dar fue establecer un código que tuviéramos que respetar todos y todas dentro de la empresa para decidir qué imagen proyectábamos hacia afuera, ¿no? Que eso se traduce en una serie de valores y al final es algo que a nivel cultural dentro de la compañía pues se va trabajando, ¿no? Em, creo que no hay que inventar la pólvora al crear
al crear una marca de branding, pues es importante, como te digo, ¿no? Esos valores. También es importante saber en dónde te encuentras, quiénes son tus competidores, ¿no? Aquí al final nosotros hemos tenido un handicap bastante grande porque hemos creado o nuestra intención era crear una categoría, lo cual ha influido mucho en el posicionamiento que nosotros hemos obtenido. Es decir, para ponerle nombres y apellidos, growth, o sea, nosotros queríamos desmarcarnos y queremos desmarcarnos de lo que es el growth inmaduro, ¿no? El growth hacking. Pirata. Exacto, lo del hack de te consigo 50.000 seguidores en Facebook en un minuto. Digamos que eso está fuera de nuestra órbita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final en España el término de growth, aún a día de hoy, requiere de un trabajo de evangelización continua. Es decir, hay muchísima gente que aún desconocen qué significa growth, o se confunden con CRO y growth, o se confunden con otra serie de términos que se van acuñando dentro del sector, ¿no? Después, la propuesta de valor. Aquí al final, como compañía que va evolucionando, cuando yo llegué a Product Hackers éramos 9 personas, ahora somos más de 140, podrás entender que todo ha sido una evolución. Teníamos otros problemas, a día de hoy tenemos unos problemas bien diferentes, pero que el servicio y, por tanto, nuestra propuesta de valor, pues ha ido evolucionando a medida que nuestra empresa ha ido evolucionando. Nuestros clientes, nuestros partners, pues son de otro tipo, ¿no? Con otra serie de particularidades y otras circunstancias, ¿no? Cuestiones, ¿no? Mensajes, coherencia, lo decía al principio. Tenemos multitud de canales y tenemos que buscar o tenemos que labrarnos una manera de saber qué tipo de lenguaje vamos a utilizar, qué tipo de imágenes o recursos visuales vamos a emplear y sobre todo necesitamos que todo tenga coherencia porque el fin último en un modelo de negocio B2B es conectar. ¿Qué pasa? Que si estamos hablando de conectar, estamos hablando muchas veces también de asociar. Es decir, tenemos que conseguir o nuestro horizonte para ser referente en growth en España es que cualquier persona que vea un degradado azul y rojo pueda asociarlo a Product Hacker, o que vea un cohete, un isotipo, ¿no? Que sea con forma de cohete, pues pueda estar cerca, ¿no? De asociarlo con nosotros. Y esto me lleva a un punto siguiente, es decir, no pasa, las cosas no suceden por casualidad. Aquí hay un planteamiento también, por ejemplo, no sé si lo sabes, supongo que sí, nuestra paleta de colores va de un azul fuerte, a un rojo fuerte, ¿no? Y utilizamos muchísimo el degradado. Eso tiene un significado. Nosotros estamos jugando con los colores que tienen las estrellas según su fase de madurez, de un azul oscuro a un rojo cuando está a punto de extinguirse. ¿Qué pasa? Que eso nos lleva a otro subpunto, que es el contar una historia, el storytelling que hay detrás de la marca. Es decir, cualquiera que haya interactuado con alguna de las, yo qué sé, de las publicaciones, de los ebooks, de los casos que nosotros contamos, o incluso en nuestra web, se respira una historia que está conectada con las galaxias, con el universo. Nuestros casos de éxito son misiones, nuestros empleados y empleadas son astronautas. Entonces, digamos que es una especie, un cúmulo de elementos que nos van a dar identidad, que estamos buscando y haciendo todo lo posible para que nos la dé. Dicho esto, el pilar fundamental sobre el que se construye una estrategia de marca como la de Product Hackers es la generosidad. Y esto quiero que quede patente, porque como decía al principio, nuestros valores es el compartir, el equivocarse mucho, el aprendizaje después del error. Nosotros nos hemos convertido en una máquina de generar contenido de alto valor para el ecosistema, o de participar en foros, en participar en webinars, en hacer acciones de co-branding. Es decir, que digamos que hay que tener los elementos tangibles, como puede ser un mensaje o una identidad visual, y hay que tener los elementos más actitudinales para prestarse a contar cosas al mundo, a comunicar desde dentro hacia afuera y que todo esté muy bien conectado. César. Mm, Una pregunta que no sé muy bien cómo plantearte en relación a lo que comentas. A ver. No sé plantearla porque yo la respuesta sé cuál es para mí la respuesta adecuada, pero a ver si soy capaz. Un empresario que al oírte hablar, estamos hablando de entorno B2B que históricamente se ha relacionado con transacción.
Yo tengo una fuerza comercial que me trae una demanda y ese es básicamente mi negocio. La capa de marketing, publicidad o llamémosla como queramos, al final muchas veces se limita a una mínima presencia digital y asistencia a ferias. Y tú has contado desde compartir contenido de alto valor, muchas de las cosas que comentas están vinculadas a branding. ¿Cómo justificarías ante una persona que te dice, pero eso es una tontería, yo al final genero un beneficio al final de año, un EBITDA mayor que mis competidores y no invierto en todo esto? ¿Cómo lo convencerías de que sí que es el camino adecuado? A ver, para convencer a una persona, necesitamos que esté en una fase en la que haya algo en su cabeza que no funcione. No sé si merece la pena invertir en algo que tú sabes de buena fe que no te va a funcionar. ¿Qué pasa? Que creo que el kit de la cuestión está en ese. Personas que se creen o personas que creen que al 100% no invierto en esto, mantengo mi forma de vender, mi forma de captar y tengo un EBITDA del 20%. Fantástico. Pero existe esta opción. Para mí esta parte de inbound, de content marketing, de generar demanda, ¿no? Yo lo veo como el modelo perfecto para negocios B2B por una cuestión muy sencilla. El tiempo o el nivel de transaccionalidad, que podríamos decir que es el tiempo que pasa desde que alguien te descubre hasta que te acaba comprando, es altísimo. Entonces, es una buena forma de crear una máquina propia que, primero, te ayude a posicionarte como máquina y segundo, que te ayude a posicionarse, Posicionarte. que te ayude a posicionarte como empresa experta en X tema y segundo, te permite impactar frecuentemente a tu cliente potencial para que en el momento que llegue su momento de compra, su decisión de compra, te tenga en el top of mind, que sepa que existe, que sepa que su necesidad puede ser resuelta con el producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, a nivel orgánico, porque si ya tenemos, o sea, si hablamos de campañas de pago, de inversión, de ROAS y demás, estamos metiéndonos en un debate que daría para otro podcast, pero a nivel orgánico es una forma muy interesante para explorar canales de adquisición sin inversión en campañas de pago. O sea, para mí sería como el principal valor de una estrategia de este tipo. No sé si estás de acuerdo, vosotros que lo medís todo. Nosotros sí que notamos mucha diferencia cuando un cliente empieza a generar contenido de valor, automáticamente sus tiempos de cierre se disminuyen. Al final, la venta-compra es una cuestión de confianza. Y cuando esa empresa ha conseguido que ya previamente tengas una noción de él, estás en nuestra parte aquí occipital, de esa marca, quieras que no, ya te está ahí presente y los comerciales consiguen cierres en mucho menos tiempo, que sabes que en B2B es la batalla. Esos procesos que tardan año y medio y que hace que la rentabilidad sea un poco difícil. No sé si en esto tenéis algún... Sí, por supuesto. Primero porque te muestras como referente, como autoridad en un tema concreto o en varias áreas o disciplinas. Pero yo iría un paso más allá. O sea, el contenido de valor, por supuestísimo, que va a decantar la balanza y te va a ayudar a agilizar ese proceso de venta. Pero aquí hay un activo que es el más valioso de cualquier empresa B2B, que es una base de datos. O sea, un contenido de valor sin una estrategia de captación, cualificación y nurturing, me parece que se quedaría muy vacío, César. Te compro que el contenido de valor es como gasolina al proceso de compra, pero si no están muy bien encajadas todas esas piezas de cómo captar, qué información pedir, a través de qué canales y cómo la voy a organizar y unificar dentro de una misma plataforma, nos estaríamos dejando un alto porcentaje de eficiencia por el camino. Eso me gustaría apostillarlo, sí. Buen apunte, Ángel. Bajando un poquito, a nivel de contenido, vosotros generáis, como has comentado, muchísimo contenido.
un poco, sé que es una pregunta tan genérica que es difícil, pero a nivel macro siempre se lucha. Eficiencia de contenido en relación a que te consigue traer clientes leads cualificados, vamos a ir a la parte previa, o contenido que genera mucho alcance, pero que al final no genera negocio. Entonces, según tu experiencia, es verdad que ceñido a un mundo consultora / agencia, esta dicotomía, ¿qué contenido notáis que genera mucho más alcance y qué contenido os puede generar más rentabilidad? Pues mira, aquí entramos en terreno también pantanoso, ¿no? Sabemos que lo que es la atribución es como, siempre es como Santo grial. exacto, es el santo grial o es como siempre el debate eterno entre la fuente de datos. eh, bueno, la trazabilidad de estas acciones con respecto a los objetivos del negocio es algo que tenemos que tener siempre vigilado y que nosotros, por ejemplo, pues estamos en Product Hacker muy pendientes. Sales y marketing trabajan de la mano, pero absolutamente con una conexión que creo que es parte del éxito. También estamos con un nivel de seguimiento y de alineación bastante alto. Y por su naturaleza, pues a nivel alcance, cualquier medio social, cualquier plataforma, cualquier canal que se preste a algo que sea más viral, pues evidentemente nos va a dar mucho más alcance. Mientras que la parte del retorno de la inversión es muy difícil para... O sea, yo no tengo la respuesta a esto. César, ojalá la tuviera. ¿Por qué? Pues porque un funnel está muy bien para representar algo abstracto, ¿no? De cuáles son las etapas según los puntos de contacto, el interés o cómo va o cómo va pasando ese usuario por tu producto o servicio o el interés que va mostrando. Pero muchas veces eso no se reproduce con todo lo fidedigno que es, ¿no? Entonces, sería injusto que yo te dijera que los casos de éxitos, por ejemplo, que es como la última fase, ¿no? Cuando está un cliente en fase de consideración y demás, y es consciente de que tiene una necesidad, es consciente o está convencido de que quiere resolverla y está barajando distintas opciones, pues varias agencias para que le ayuden a crecer en sus ventas. Un caso de éxito puede decantar la balanza para que tú seas el elegido, ¿no? Tu empresa sea la elegida. Pero sería injusto para mí, por respeto a esa trazabilidad o esa atribución, decirte que un caso de éxito nos lleva a vender más que cualquier otro formato. ¿Por qué? Pues porque quizás nuestro contenido en social media, nuestro podcast, que es como nuestro caballo de Troya, nuestro blog, sería injusto decir que no contribuye a que esa persona en el pasado haya sido impactado a través de esos canales, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hay cierto debate, ¿no? Cierto dilema a nivel sector de cuáles son los mejores contenidos y al final no hay una verdad absoluta, César. Según el tipo de cliente, según el estado en el que se encuentre, pues habrá unos y habrá otros. De cara a un posible oyente que sea un CEO, un director de marketing de una empresa española, ¿ves correcto el concluir que al final, yo estoy entendiendo un poquito de lo que comentas, que al final es muy importante el contenido según la fase del nurturing que está ese cliente potencial? ¿Sería correcto como un poco para dar un par de tips concretos y que la conversación no nos quede tan abstracta, que cualquier contenido es válido a la vez que cualquier contenido no es válido, simplemente dependiendo de cada proyecto y sobre todo de la fase de nurturing que se encuentra el cliente potencial? Exacto, exacto. O del embudo de conversión, efectivamente. Justo. A lo mejor una persona que no te conoce de nada y tú le dices, mira, he ayudado a esta gente que facturan 1.000 millones a mejorar un 30% sus ventas. Me da igual, ni lo necesito, ni me interesa, estoy muy contento con mis proveedores. Next. O sea, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Y por poner un ejemplo que sea fácilmente entendible. Exacto. Sí. Como canal de difusión de ese contenido, hay uno fundamental que es LinkedIn y cada vez más, y vosotros lo hacéis, los trabajadores de la corporación comparten desde sus perfiles personales. Tú como policía, voy a volver a utilizar la misma expresión, de la marca,
¿no ves cierto peligro, dada la alta rotación de puestos que hay hoy en día, en que los embajadores de una marca, ya no lo personalizo en Product Hackers, sino en general una marca, los embajadores sean personas que hoy están y que dentro de 5 o 6 meses pueden no estar? Pues no, no me parece en absoluto algo negativo, al contrario, me parece súper positivo, porque que no se le olvide a nadie, tener una base de datos de registros está muy guay y puede ser como algo muy, muy importante, pero el activo más valioso que tiene una compañía es sus trabajadores y sus trabajadoras. Entonces, si alguien que ha estado en Apple se pone en su LinkedIn ex Apple member o ex Coca-Cola, ¿por qué nosotros como empresa no vamos a poder sacar pecho de gente que es relevante, que lidera opiniones en redes sociales como puede ser LinkedIn, que viraliza contenidos, que abre debates que son profundos, que ayudan a por lo menos plantearnos la cuestión, ¿no? Yo esta mañana publicaba un post sobre las nuevas generaciones y es verdad que a día de hoy los chicos de la Gen Z no tienen ningún tipo de problema en decir no ocurro contigo y me voy. Y estoy 3 meses y me voy. ¿Por qué? Pues porque me da igual el dinero, pero es que no tengo libertad, no tengo flexibilidad, no tengo trabajo en remoto. Y es así, es un paradigma que cambia. Por tanto, a día de hoy es un win-win. Si la empresa potencia que las personas escriban, esas personas traerán beneficio a las empresas. Me parece una dualidad perfectamente coherente, perfectamente sostenible y creo que ambos players se salen ganando. O sea, con respecto a la marca, o sea, no sé si tu pregunta iba con respecto a que se pueda distorsionar un poco los códigos. Esa era la siguiente, era sobre todo el riesgo. Imagínate, una persona muy destacada dentro de la corporación que se acaba convirtiendo como en la imagen, al final el elemento de captación es él, desde su perfil personal de LinkedIn, y esa persona, pues al cabo de 3 meses, se te va directamente, imagínate, a la competencia. Pues es como que uno de tus canales de captación fundamentales se migra a la competencia. El UGC está evolucionando al EGC, que es el Employee Generated Content. O sea, creo que va a ser tendencia en los próximos meses y creo que las marcas cada vez potencian más que sus empleados y sus empleadas tengan esa visibilidad. No seré yo quien diga que esa tendencia está errónea, equívoca y demás. Por supuesto, habrá otros puntos de vista igualmente respetables, pero para mí no, vamos, en absoluto es ningún inconveniente. Al Y lo, contrario. ¿Y lo fomentáis de alguna manera? En proyectos no tan molones, bueno, tú has tenido una vida anterior a Product Hackers, cuesta mucho que los trabajadores sean participativos, incluso que Absol- compartan los de otros compañeros, que quieran participar pues teniendo una newsletter personal o claro. o escribiendo para el blog corporativo. ¿Fomentáis o premiáis de esto de alguna manera? Sí, lo intentamos y es súper complejo y es súper complicado lo que tú dices, César. Para que una persona se preste a expresar ideas, opiniones o comentar algún asunto relacionado con el negocio o que pueda ser relevante para el posicionamiento de la empresa o que tenga relación de algún tipo, esa persona tiene que tangibilizar muy bien lo que le va a aportar, ya no en términos económicos, sino en términos de imagen personal, de marca personal desde el punto de vista del profesional de este área. Entonces, bueno, tenemos un poquito más de control y de ayuda y de vez en cuando pues nos ponemos un poco más pesados para que los especialistas por ejemplo, en Product Hacker escriban un post del blog y de ahí ya nosotros vamos haciendo nuestras cábalas para distribuir ese contenido en todos los canales, pero es un trabajo que cuesta muchísimo y seguro que cualquier persona de un equipo de marketing que quiera desarrollar estrategias de EGC, seguro que se estará echando una risilla porque estará en la misma situación que yo, seguramente. Ángel, una persona que no tenga todo el conocimiento que tienes tú, cuando te oye hablar de distribución de contenido a partir de un blog, puede ser que no lo tenga claro. Entonces, Ujú. si eres tan amable de poder un poco explicar que a partir de un contenido extenso y profundo,
pues cómo lo trabajáis para los diferentes canales, yo creo que puede ser interesante. Pues sí, por ejemplo, vamos a poner un informe, un ebook, una guía, ¿no? Para ni irnos a lo más alto ni irnos a lo más bajo del embudo. Hacemos pues te pongo el ejemplo hemos hecho en este primer Q, hemos hecho un informe del estado de las aseguradoras y otro del estado del e-commerce, un poco las previsiones que se esperan en este año 2025, ¿no? Son guías de 60, 70, 80 páginas, es decir, es un material súper curado, con mucho detalle, con mucha información, un research potente. ¿Qué pasa? Que eso no se puede quedar en una landing en tu web y esperar que por obra divina el usuario te encuentre y vaya y se descargue. Al final tienes que sacar el altavoz y promover que el mayor número de gente posible llegue a esa landing y descargue tu guía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero, saber quién es tu público objetivo, es decir, no todos los materiales, hilando con lo que hablamos antes, no todo el material casa perfectamente con todo el mundo. Es decir, el informe de e-commerce, pues va a una audiencia que es de e-commerce, ¿no? Por tanto, ya tenemos un público objetivo. Dentro del público objetivo de e-commerce, tenemos que saber qué personas están en disposición de interesarse por nuestros productos y servicios. Pues tienen que trabajar con este cargo, tienen que ser empresas con este tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento en el que tenemos el qué y el quién, entonces cuando cogemos el abanico de canales que tenemos a nuestra disposición y cuando planteamos una estrategia de distribución, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta, voy a simplificar, ¿vale? Para no llevarnos aquí una hora, tenemos una newsletter con 2.000 suscriptores y suscriptoras, tenemos una web y tenemos unos canales sociales, ¿vale? Por simplificar. Pues tenemos capacidad de enviar un email a una base de datos que si la hemos segmentado previamente, podemos acotar el público y enviarle algo mucho más ad hoc, con un mensaje que vaya a resonar mucho más a un público e-commerce, porque es un tema que le va a dar de lleno. Podemos enviar un mail, podemos enviar una secuencia de mails, podemos trocear ese contenido y hacer un flujo y meter a todas las personas interesadas o que han interactuado con un contenido de e-commerce en un flujo concreto donde vayamos dando el insight acerca de ese informe. Por ejemplo, podemos llevarnos ese informe a 1, 2, 5, 10 posts en LinkedIn, en Twitter o en cualquier red social donde sepamos que puede estar nuestro público. Y podemos jugar un poco con todas esas, con todas esas posibilidades, ¿vale? Si queremos hipervitaminar esta difusión, pues podemos plantear una campañita en cualquier red social, ¿no? Que ahí también podemos segmentar mucho más. Si tenemos un trabajo previo hecho de audiencia o de descubrimiento, pues lo podemos utilizar. Si no, sí que se pueden lanzar campañas más masivas, se pueden hacer distribución o patrocinio de medios como pueden ser newsletter, como pueden ser podcast o medios de nicho, que sería en este caso de e-commerce. Podemos irnos a meetups, por ejemplo. Podemos contar con expertos en el sector a los cuales podemos invitar a que participen en ese informe y después darle una píldora para que en sus redes sociales lo distribuyan. Es decir, tenemos que utilizar de forma muy inteligente todas las opciones que tenemos. Por supuestísimo, tenemos unos recursos y un presupuesto que será X y a partir de ahí, pues optimizar al máximo tanto el alcance como la captación de los leads. Esto es uno de los puntos de los que a mí me gusta del contenido que vas planteando en LinkedIn, es que al final de lo que comentas se deduce. Hay una parte que es como muy Hollywood, que es la presentación del lead magnet con su maquetación y tal, no sé qué. Y después hay como un trabajo de hormiguita, como que es necesario. Tal vez no tanta tecnología, ni es tan espectacular, ni la IA aquí aún nos plantea mucha ayuda, pero que es un trabajo de procesos, de llevar mucho orden, de saber para qué canales cada una de las partes, que tú lo dejas entender muy bien en los posts que compartes y que en mi humilde opinión
al final supone la diferencia de una empresa que realmente está captando leads cualificados de una forma relevante a quien simplemente publica un lead magnet, le enchufa hormonas con Google Ads y después se quejan porque el resultado no es el que esperaban. Evidentemente. Y sobre todo, a nivel de ROI, ¿no? Como tú preguntabas antes, una acción de ese tipo, o sea, el contenido tiene ROI, es decir, podemos calcular el retorno de la inversión de un contenido orgánico, ¿vale? No solamente de las campañas, pero más en este caso, la trazabilidad es perfecta, porque ¿qué buscas? Leads. Pues tienes los datos y las métricas de alcance, ya sean impresiones, ya sean views en YouTube o en cualquier otra red social más de material audiovisual. Tienes visitas a esa landing y tienes número de registros con usuarios tagueados dentro de ese contenido. Es decir, que tú la trazabilidad la tienes. Es decir, puedes saber, pues después de lead pasa a MQL y de MQL pasa a SQL. De SQL nos lo llevamos a reuniones comerciales y a clientes cerrados. O sea, no me parece un ejercicio difícil porque sea, no, es un descargable, Solid. No. Ahora bien, tienes que tener muy claro quiénes son tus ICPs, es decir, qué públicos son tus potenciales clientes, qué características tienes y cómo vas a utilizar tu forma de captar esos clientes para que te den la información que tú necesitas y saber que esos son clientes potenciales, porque esa es otra. Tú decías, no, el trabajo de hormiguita, de ordenar. Ostras, es que si no le pones sentido a lo que vas a hacer o preparas la tierra antes de sembrar, al final va a saltar todo por los aires. O sea, a eso me refiero, ¿eh? Sí, muchos embudos que reflejan una realidad que, valga, aunque no está muy bien expresado, no es real, en el sentido de catamos MQLs, no es cierto, no es un MQL. Exacto. Hablas de, sé que no eres un especialista en SEO, pero hablas de, se publica una landing, un lead magnet y los usuarios llegan a él. Con ChatGPT, bueno, el SEO ya lo habían matado cuando empezaron las búsquedas por voz, que después resultó que no tal. Ahora se le vuelve a dar duro en relación a ChatGPT. Un poco saber tu opinión en relación a la capacidad que los usuarios siguen teniendo de encontrar un contenido que genera una marca B2B y en concreto tema blog. Parece que cada vez son menos efectivos. Un poco tu opinión de experto sobre este tema. Pues mira, con respecto a la inteligencia artificial, se habla de que va a morir, que si Google, o sea, sería un error flagrante dar por muerto o por vencido a Google con el empuje que tiene semejante compañía, ¿vale? Esta mañana precisamente leía en el feed de Arnau Vendrell, que es el CEO del coceo de eSocial Web, que los usuarios que más convierten, que más tasa de conversión tienen, son los que vienen de Search GPT. Y justo después me aparecía un carrusel de los amigos de Marketing Paradise donde nos contaban el poder, el cómo potenciar ser visible o cómo potenciar el SEO en Search GPT, que hay marcas como Fotocasa, Mil Anuncios y demás, que han descubierto que es una palanca de adquisición y de crecimiento brutal y que al final es tráfico cualificado, porque como te van mostrando la fuente original, es clicable, entonces te puedes ir directamente al contenido que tú estés posicionando. Por tanto, no es que el SEO esté muriendo, sino que las estrategias de SEO, pues ahora se han puesto un poco más interesantes. ¿Por qué? Pues porque hace 3 meses todo el mundo hablaba del potencial de TikTok para el SEO, por ejemplo, ¿no? Que posicionan muy bien los contenidos en TikTok si están bien trabajados. Al final, pues se van sumando más players a la fiesta y yo creo que que más que matar el SEO, aquí lo que se están abriendo es un universo de nuevas posibilidades donde ahora empieza otra vez a haber un poco más de posibilidades. O sea, es cuestión de explorarla y potenciarla. Y con respecto a los blogs, para un modelo B2B, de ninguna forma te diría que han muerto los blogs corporativos, jamás. Primero, por lo que decía antes, es una herramienta, un arma, un canal fantástico para seguir fomentando que la gente te encuentre, el findability ese.
Y segundo, bien trabajado puede ser una herramienta muy guay. En general, las empresas B2B no tenemos un tráfico de 10 millones de usuarios al día, ya quisiéramos, ¿vale? Entonces, yo no descuidaría el potencial de un blog a nivel corporativo, sobre todo teniendo en cuenta que un blog, una entrada de un blog te da mucha versatilidad de meter call to actions, invitar a que la gente descubra otros artículos, llevarte a alguien a un descargable, a un caso de éxito, invitar a expertos en el sector a que participen como autores invitados en post para después ir cautivando distintas audiencias. Ostras, generar comentarios. Hubo un experimento por ahí hace unos meses en el que alguien escribió un post de algo súper candente y se generaron en ese post, no sé si fueron 80, 90, 100 comentarios. Con esos comentarios dieron para hacer otro post, ¿vale? Donde se iba mencionando a gente que había participado y al final es como crear esa bola de nieve, ¿no? Entonces, yo si alguien me dice, voy a quitar el blog, yo le diría, estás loco, tal cual. Perfecto, Ángel, súper interesante. En relación a la generación de contenido, ¿de alguna manera habéis estudiado o tenéis insights de cómo esto repercute en la retención de clientes, teniendo en cuenta que casi es materia obligatoria y a veces descuidada, teniendo en cuenta que el coste de adquisición no deja de crecer? Pues no tengo datos, no tengo información, pero sí tengo que decirte que lo que a nosotros nos marca mucho el nivel de retención de los clientes es el trabajo extraordinario que hace el equipo de Growth. Al final, por el sector, por el tipo de empresas con las que trabajamos, nosotros nosotros ayudamos a crecer a las empresas. Es decir, es muy fácil tangibilizar con todo el proceso que hay detrás de enfoque científico, del mindset de probar y validar hipótesis, de analizarlo todo, de tomar decisiones basadas en datos, pues es como muy fácil mostrarle el valor que le estamos aportando. Por tanto, si el trabajo es bueno, la retención es alta, ¿vale? Con los contenidos, pues es difícil, César. No tengo muy claro qué peso tiene. Qué peso tiene dentro de una decisión de seguir con un servicio durante X tiempo más, pero podría ser un aspecto importante. ¿Qué ocurre? Que nosotros desde marketing no somos los que hacemos el customer success, ¿no? La satisfacción del cliente, ¿no? No lo medimos. Eso es más de sales. Por tanto, ahí sí que quizás pudiéramos tener una asignatura pendiente y sería un dato que sería muy valioso a la hora de tener nosotros en cuenta. Sí. Claro, porque al final que no nos tampoco queremos que se nos desvirtúe todo. Toda nuestra estrategia de inbound marketing es para captar, ¿vale? La parte, digamos, más baja del funnel, de retención y demás, como te decía, corresponde al nivel de calidad o de satisfacción gracias al servicio que se está dando. Hace unas semanas publicabas, pues ahora mismo no recuerdo si a través de la newsletter o en LinkedIn, unos comentarios muy interesantes acerca de lo mal que se suelen utilizar las newsletters, tanto por contenido como por falta, digamos, de foco a negocio, como de que al final hay que tener una newsletter y se tiene una newsletter y al final se comparte el mismo contenido que ya se publica. Es como replicar, pero sin estrategia, como decimos en Galicia, sin seito y sin incidencia en negocio. Claro. Sé que es un poquito genérico y si es demasiado genérico, intentamos bajarlo un poco. Pero se trata de no siempre ir a temas muy expertos, sino una empresa tiene una newsletter y qué 2, 3, 4 recomendaciones le darías para que esa newsletter, en vez de un envío periódico de información sin gracia ni incidencia en negocio, se convierta en otra cosa que sí que aporte tanto a la empresa como a su base de datos. Pues mira, yo te diría que todo empieza antes de la newsletter. O sea, la newsletter para mí es como el típico iceberg, ¿no? Que se ve la puntita que se ve por encima de la superficie del agua es la newsletter.
y todo lo que hay debajo es como lo... Esto no se hace, que es a lo que tú te referías anteriormente con falta de estrategia, falta... A mí me da mucho coraje y lo decía el otro día, era era en una newsletter. Muchas veces damos por hecho de que el cliente o el usuario o quien sea está a gusto y está haciendo lo que nosotros esperamos. Damos por hecho un montón de cosas, pero vamos a ver, alma de cántaro. ¿Cómo vamos a dar por hecho algo si cada uno de nosotros y de nosotras tiene una serie de tocs, una forma de navegar, alguien que se coge y se pone el móvil, se lo quita, después se pone, ahora vuelve, ahora te escucha, ahora te ve a los 3 días a través de un canal que es distinto? Entonces, para mí la newsletter es como el fin, ¿vale? El medio para llegar a un objetivo. Y eso es lo que tú tienes que prever antes, la parte baja de la superficie del agua. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y quiénes son tus usuarios? Es decir, cuáles son los miedos, cuáles son los pains, cuáles son los dolores que tú puedes aliviar de esos usuarios y cómo vas a llevarte a esos usuarios. Entonces, entre que muchas veces descuidamos que tenemos unos objetivos, que las empresas si no venden no se pagan las nóminas, si no se pagan las nóminas, los empleados y las empleadas se van. Entonces, en ese sentido, creo que hay un trabajo de campo muy interesante de, primero, establecer una serie de objetivos. Pues mira, es que mi objetivo es tener 2.000 suscriptores en 3 meses. Perfecto. ¿Qué quieres que hagan esos suscriptores? Pues habrá suscriptores que te lean por simpatía, gente porque te considere relevante, gente porque haya entrado en un momento dado a través de una publicación que te has descargado y, bueno, al final esa es la información que tienes que conocer, ¿no? Segundo, es una herramienta donde sí, tú puedes difundir todo tu arsenal de contenidos que vas haciendo en otras plataformas, pero tienes que ser inteligente en el uso que le das, ¿no? Para no caer en algo que sea súper repetitivo, para generar rechazo, ¿no? Entiéndeme, en el buen sentido, ¿no? De decir, jo, qué pesado, esta gente nada más que hablan de su libro, ¿no? Hay que tener siempre un balance y, sobre todo, fundamental, aportar algo que tú consideres que va a ser valioso para no te voy a decir para toda la audiencia, pero la gran mayoría de tu audiencia, ¿vale? Por eso es importante, pues, tener bien segmentado a tu público en esa base de datos, qué intereses tiene, con qué contenidos han interactuado y tener siempre un histórico de esa newsletter, ¿no? Ostras, el día que puse, hablaba de errores o hablaba de fracasos, el open rate se disparó a un 44,2%. Mientras que si hablo de el método de Van Westendorp, que es para establecer el pricing, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿vale? Que nadie me lo tome a consideración, pues me bajó un 29% el open rate. Sin embargo, el CTR, tal, es decir, saber un poco a qué se juega, establecer un objetivo, establecer unas métricas que te van a decir o te van a llevar a analizar si vas camino del éxito o vas camino del fracaso y, sobre todo, hacer muchas pruebas. Pero para mí, el trabajo no empieza con la newsletter, sino que termina. O sea, la newsletter es el resultado de todos los pasos previos que te acabo de comentar. Perfecto. Creo que queda claro para cualquiera que una newsletter no es un simple, por un lado recoger emails en un formulario y por otro No, enviar de forma automatizada contenido. Se no, puede hacer mucho más y también que cuando se hace mucho más se saca mucha más rentabilidad. tal cual, eso es. Para finalizar, Ángel, una pregunta un poquito personal. Ujú. Si a ti mismo, en el año 2015, que empezabas tu carrera profesional, ¿qué consejo o par de consejos te darías a ti mismo? Pues mira, el primero sería que no existen verdades absolutas. Desafortunadamente, y creo que cada vez más, estamos inundando plataformas de gurús, de gente que ha levantado cientos de miles de millones de rondas de tal, éxito brutal, desde un taller, desde un garaje, desde un palo en un gallinero, haciendo... Es decir, creo que con tantísima información y lo sobresaturados que estamos, creo que sería un consejo que me grabaría a fuego desde el principio. Es decir, no hay nadie que esté donde está por obra y gracia de divina, ¿vale? Y el segundo, el no tener miedo al error, ¿vale? Es algo que estar en Product Hacker me ha ayudado a interiorizarlo.
pero sí que es verdad que he tenido mucho miedo a parecer menos, ¿no? A pensar, bueno, ¿y yo para qué voy a contar nada en LinkedIn? A la gente que le importa, ¿qué van a pensar? Y si digo algo erróneo o incorrecto, me van a criticar, me voy a perder. Pero al final la vida es mucho más sencilla y a nivel profesional es lo mismo. De hecho, mi newsletter nació precisamente con el objetivo de luchar contra el síndrome del impostor. Es decir, jo, que yo ya tengo unos pocos de años de experiencia, yo me he codeado con marcas que son estupendas, que son gigantes, trabajo al lado de compañeros que son y compañeras que son extraordinarios e extraordinarias, y ¿por qué no? ¿No? Entonces, la parte de las verdades absolutas de los gurús y las gurús, por supuesto, pero sobre todo a nivel más personal y más de empoderamiento, el tirar para adelante, haz cosas, equivócate, 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 aprendes, aprendes, iteras, y cuando iteres y hayas aprendido, sigue tu camino. Y así es como te vas construyendo y cómo te vas desarrollando. Qué dos grandes consejos, Ángel. Los suscribo al 100%. Pues Ángel, si te parece, lo dejamos aquí. No sé si quieres añadir algo o ya despedirte de la audiencia. Nada, que cualquiera que necesite, que quiera preguntarme cualquier cosilla, pues que me busque por LinkedIn, que soy súper activo, y que si a alguien le apetece descubrir contenidos que publico recurrentemente, pues tengo una newsletter que se llama Mistake Happens, donde La todos los cual, martes, recomiendo fervientemente. Muy, muy, pues muy todos los buen martes, contenido, Ángel. exacto, a las 7, cuento aprendizajes que hay detrás de mis errores haciendo marketing. Y bueno, es un altavoz muy humilde, pero ahí me desfogo y me quedo a gusto y me critico a mí mismo y critico el sistema y critico absolutamente todo. Así que nada. Pues muchísimas gracias, Ángel. Lo dejamos por aquí. Simplemente recomendar a nuestros seguidores que sabes que si te suscribes al canal de YouTube, pues tendrás más fácil el no perderte próximos capítulos con gente tan interesante como Ángel. Muchísimas gracias, Ángel, y un saludo. Muchas gracias, César. Que vaya muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti.